Nunca imaginé que una simple llamada telefónica destruiría la ilusión a la que me había aferrado por tanto tiempo. Todo comenzó con una risa, bajita al principio, como un trueno lejano. Luego su voz, la voz de mi hijo, todavía resonaba en mis oídos, aunque claramente no quería que yo la escuchara. La llamada no se había cortado por completo, y alcancé a oír cada palabra. Es demasiado tonta para darse cuenta de lo que realmente está pasando. Por un momento, me quedé paralizada ahí mismo, en la mesa de mi cocina. El aire a mi alrededor cambió, se volvió denso, raro. El tintineo de la cucharita que acababa de usar para revolver mi té ahora sonaba fuera de lugar. Mi cocina, tan cálida, con sus cortinas floreadas y el tic-tac suave del reloj de pared, de pronto se sentía ajena. Como si estuviera sentada en casa de alguien más. Me quedé mirando el teléfono. La voz de Greg seguía ahí, riéndose. Su esposa, Jenny, se unió a él en su burla privada. De verdad, dijo Jenny, nos entregó todo prácticamente en bandeja. Ella cree que nos está ayudando. Dios, qué idiota, soltó Greg entre risas. Que lo crea. Mientras siga firmando lo que necesitamos, ¿qué importa lo que piense? Me temblaban las manos, pero traté de mantener la respiración estable. No podía dejar que la rabia me ganara. No todavía. Mi hijo. Mi único hijo. El niño que crié sola después de que su padre muriera tan joven. El hombre en el que yo confiaba con todo el corazón. Me habían dicho que me quedara en línea, que necesitaban confirmar algo con el prestamista. Yo acepté sin dudar. Acababa de transferir el último pago de la casa, el dinero del seguro de vida de mi difunto esposo, mis inversiones cuidadosamente planeadas. Todo lo había puesto en esa casa. Por ellos. Por mi nieto. Por su futuro. Estaba tan ansiosa por ayudar. Tan orgullosa. Y ahora esto. El sonido de la taza de té golpeando el mármol me hizo sobresaltarme. Sin darme cuenta, la había tirado. El té de manzanilla chorreaba por el borde de la mesa, cayendo sobre la alfombra que yo misma cosí hace tantos años. Mi respiración se volvió lenta, casi antinatural. Como si mi cuerpo supiera que mi mente todavía no procesaba la traición. Siempre confié en Greg. Desde que murió su papá, él fue mi apoyo. Él me prometió que nunca estaría sola. Me llamaba cada fin de semana. Me traía las compras cuando la artritis me molestaba. Me decía, ahora somos un equipo, mamá. Tú, yo y Jenny. La familia unida. Yo me aferré a esas palabras como un niño se aferra a su cobija vieja. Y ahora estaba aquí sentada, sintiéndome una tonta. Una anciana patética, tan desesperada por sentirse conectada que no quiso ver la verdad. Usaron mi confianza como un arma. No por amor, ni por gratitud. Por control. Lo sentí dentro de mí. Un ardor vacío, como un hueco en el pecho. Mis dedos se apretaron alrededor del teléfono, pero después se aflojaron mientras una calma extraña se apoderaba de mí. No era entumecimiento. Era algo más frío. Más afilado. No lloré. No les iba a dar ese gusto. Todavía no. Terminé la llamada en silencio, presionando por fin el botón que ellos habían olvidado presionar. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier grito. Detrás de mí, la tetera seguía chillando, como pidiendo atención. Me levanté, la apagué con toda la calma del mundo y volví a poner mi taza en su lugar, como si nada hubiera pasado. La casa estaba callada. El aire olía ligeramente a lavanda, de esa vela que Jenny me regaló la Navidad pasada. Me quedé viéndola un buen rato. Esta era mi casa. Me habían vaciado los ahorros, mi tiempo, mi vida, y yo lo permití. Apoyé las manos sobre la barra de la cocina y dije en voz baja, firme y tranquila, hasta aquí. Esa misma mañana, antes de escuchar la risa cruel de mi hijo, me sentía orgullosa. Había ido al banco, viendo cómo se hacía el pago final de la hipoteca. La cajera, una joven amable, me sonrió al entregarme el recibo, pero no podía imaginar lo que significaba. La casa ahora era oficialmente de Greg y Jenny. Ya no había cuotas, ni intereses, ni deuda.
Era mi regalo para ellos. Mi legado. El camino de regreso a su casa fue tranquilo, pero mi corazón venía lleno. Imaginaba la cara de Greg iluminándose cuando le diera la noticia. Me imaginaba a Jenny abrazándome fuerte, tal vez hasta soltando unas lágrimas. Pensaba en mi nieto caminando por la sala, feliz y seguro, en un hogar que ahora sí era suyo. Me lo habían vendido como algo tan importante el mes pasado. Me convencieron de que era lo mejor. No es por nosotros, mamá, me dijo Greg. Es por el bebé. Esta casa algún día va a ser suya. Es una inversión en su futuro. Y Jenny, tan dulce como siempre en apariencia, me tomó las manos y me dijo al oído, tú ya has hecho tanto por nosotros, pero esto lo cambiaría todo. Seguirías siendo copropietaria, claro. Tu nombre también está en los papeles. Lo hicieron sonar como si yo fuera parte de algo importante. Como si yo realmente perteneciera ahí. Asentí con la cabeza, tragándome una pequeña espinita de duda que quiso salir. Mi esposo, si estuviera vivo, habría hecho más preguntas. Siempre se fijaba en la letra chiquita. Pero yo solo quería confiar en mi hijo. En mi única familia. Esa mañana, al llegar a su casa, todo se veía perfecto. Los jardines que Jenny siempre tenía impecables estaban recién podados. Un columpio azul colgaba del viejo roble del frente. Por un segundo, casi pude escuchar la voz de mi esposo bromeando, los estás malcriando, Marta. Tienen que aprender solos. Pero callé esa voz con un solo pensamiento, esto es amor. Adentro, Jenny ya estaba ocupada, doblando ropita de bebé en montoncitos sobre el sillón. El cuarto del niño, allá arriba, ya estaba completamente listo. Peluches, paredes en tonos pastel, todo perfectamente planeado. Somos muy afortunados de tenerte, Marta, me dijo con esa dulzura suya, mirando las pilas de ropita. Nunca hubiéramos llegado tan lejos sin tu ayuda. Y yo sonreí. Le creí. Greg bajó las escaleras con el bebé en brazos, sonriendo de oreja a oreja, como si todo el mundo estuviera en paz en ese momento. No tenías que hacer esto, ma, dijo con esa media sonrisa tan suya, tan parecida a la de su papá. Pero gracias. Todos te lo agradecemos. Yo solo levanté la mano, fingiendo humildad. Ustedes son mi familia. Eso es lo único que importa. En el desayuno, platicaban tranquilos sobre las vacaciones que querían tomar, las escuelas que estaban considerando para el bebé, y el nuevo negocio que Greg estaba empezando. Hablaban con tanta seguridad sobre el futuro, como si nada pudiera salir mal. Y yo me sentía cálida por dentro, feliz de ser parte de esa estabilidad. No tenía razones para dudar de nada, ni sospechas. Solo unas horas después, escucharía a mi propio hijo llamarme estúpida a mis espaldas. Ninguna señal. Nada que me dijera que ese cariño que yo sentía no era amor, sino una ilusión. Ahora, sentada en esa misma cocina, todo me parecía armado. El cuarto del bebé, las fotos familiares colocadas con cuidado, la dulzura ensayada de Jenny, todo era parte de una obra. No era ciega a cómo empezó todo. Solo que no quise verlo como lo que realmente era. Después de que Robert falleció, me sentía desesperada por seguir siendo útil. 42 años de matrimonio dejan un hueco enorme cuando se acaban. La casa se volvió demasiado silenciosa. Las noches, demasiado largas. Me aferraba a cualquier momento que me hiciera sentir menos sola. Greg y Jenny lo sabían desde el principio. Y cuando se les ocurrió la idea de ayudar, me lo presentaron como un regalo. Mamá, eres parte de la familia. Siempre lo serás, dijo Greg sentado frente a mí, en el comedor. Su voz era tan suave esa noche, como si me quisiera proteger de algo que dolía. Queremos que estés en cada paso. No podemos hacer esto sin ti. Lo envolvieron en palabras bonitas, amor, familia, futuro, seguridad. Y yo firmé. Y cuando el primer préstamo salió sin problemas, me trataron como una heroína. ¿Ves? Somos un equipo, dijo Greg, radiante. Jenny me llevó galletitas hechas por ella a la casa esa semana, me abrazó como si fuera su propia madre. Me sentí bien. Me sentí segura.
Pero no se detuvieron en ese primer préstamo. La segunda vez fue para refinanciar una parte de la casa y hacerle arreglos. Te va a encantar el nuevo cuarto del bebé, ma, me dijo Jenny, enseñándome paneles de inspiración en amarillos suaves y estampas de animalitos del bosque. Este va a ser el cuartito de tu nieto. Y luego vino la tercera. El nuevo proyecto de negocio está firme, mamá, dijo Greg con emoción. Te juro que la ganancia nos va a beneficiar a todos. Me explicó su nueva empresa mientras me mostraba folletos brillosos con frases en inglés que no entendía del todo. En el fondo, oí la voz de mi esposo fallecido. Con calma, Marta. No firmes nada que no entiendas completamente. Pero lo ignoré. Mi hijo no era como esos casos horribles que salen en las noticias. Greg no era de esos que se aprovechan de sus papás. Me quería. Estaba construyendo algo bueno. No quería ofenderlo dudando de su criterio. Así que firmé. Una y otra vez. Cada vez que firmaba, no solo entregaba una firma. Entregaba mi confianza, mi consentimiento, mi poder. Después llegaron los papeles del poder notarial. Es solo una formalidad, ma, confías en mí, ¿verdad? Así puedo encargarme de todo el papeleo. Sin estrés. Y yo quería eso. Menos estrés. Menos formularios. Menos palabras legales que apenas podía entender. A los 72 años, leer contratos financieros llenos de tecnicismos era como intentar entender un idioma que nunca aprendí. Greg me dijo que él se encargaría de todo. Jenny, por su parte, se aseguró de que me sintiera querida en cada momento. Me traía regalitos, organizaban cenas cada semana, empezaron a llamarme más seguido, a visitarme más. Sentía como si todo mi mundo volviera a tener un lugar firme a su lado. O al menos, eso creí. Ahora lo veo con claridad. Cada sonrisa, cada cumplido, cada favor disfrazado de amor, era otra capa que me alejaba de la verdad. No solo querían mi ayuda. Querían mi acceso. Y la verdad es que no quise ver. Incluso después de escucharlos burlarse de mí en esa llamada, una parte de mí se aferraba a la esperanza de que tal vez no era tan grave. Que a lo mejor estaban jugando. Que tal vez malentendí todo. Pero algo dentro de mí se rompió. La calidez que antes sentía al estar con Greg y Jenny se volvió fría. Frágil. Estaba sentada en la mesa de la cocina, viendo mi celular. Mis manos flotaban sobre la pantalla, mi corazón latía fuerte, parejo, como tambor de guerra. Jenny fue quien me enseñó a usar la nube. Me ayudó a poner las aplicaciones para que pudiera ver todo en un solo lugar. Me dijo que era para que estuviera tranquila. Que todo fuera transparente. Esa palabra, transparente, me retumbó en la mente cuando, por fin, abrí las carpetas financieras que me habían vinculado hacía 2 meses. Archivos que jamás revisé, porque confiaba en ellos. Al principio, todo parecía normal, documentos de la hipoteca, resúmenes de ahorro, declaraciones de impuestos. Lo que esperaba ver. Pero después apareció algo que no reconocí, una cuenta de empresa. Con mi nombre. Parpadeé, confundida. El saldo era alto, sí, pero lo que más me alarmó fue el historial, transferencias, retiros, movimientos hacia cuentas a nombre de Greg. Abrí otra carpeta. Luego otra. Una se llamaba paquete de inversión conjunto. Otra vez, mi nombre estaba ahí como garante principal. Y luego encontré cuentas de inversión, 3 en total. Todas de alto riesgo. Inversiones en criptomonedas, préstamos apalancados con garantías que yo jamás autoricé. Con cada archivo, el nudo en mi estómago se hacía más fuerte. Sentía como si estuviera destapando una herida profunda que no sabía que tenía. Mi nombre, mi identidad, estaban ligados a movimientos financieros de los que ni enterada estaba. Todo lo hicieron con el acceso que yo misma les di. El poder notarial. Las cuentas conjuntas. Mi historial impecable de crédito. Me quedé sentada ahí, respirando despacio, con los dedos fríos sobre la pantalla. Greg no solo me pidió prestado. No. Él construyó toda una red a mi alrededor, usando mi nombre como escudo. Un escudo silencioso.
Inocente. Y si algo fallaba, si algún negocio salía mal, el primer nombre en ser señalado sería el mío. No era solo una traición. Era explotación. Sentí como la cocina se hacía más chica, como si las paredes se cerraran poco a poco. El hogar donde tantas veces me sentía salvo, de pronto me pareció ajeno. Raro. La silla en la que estaba sentada ya no se sentía mía. Hasta las fotos familiares en la pared parecían burlarse de mí con esas sonrisas perfectas y fingidas. Dejé la tableta sobre la mesa, con cuidado. Tenía un nudo en la garganta. Las ganas de gritar, de marcarle a Greg, de exigirle respuestas, me ardían en el pecho. Pero no me moví. Porque debajo de ese fuego, empezó a nacer otra cosa. Una calma helada. Ellos contaban con mi dulzura. Con mi miedo al conflicto. Con mi necesidad de sentirme parte de algo. Pero esto no era un malentendido. Era un robo disfrazado de amor. Me levanté, caminé hasta el fregadero y me lavé las manos, como si quisiera quitarme la vergüenza de encima. El agua tibia me recorría la piel, pero por dentro el frío seguía igual. ¿De verdad dejaste que pasara esto, Marta?, pensé con coraje. Tú misma les entregaste las llaves. Me sequé las manos con cuidado, doblé la toalla como siempre y caminé al pequeño estudio junto a la cocina. Ahí seguía el viejo archivero de mi esposo, intacto desde que él falleció. Estaba contra la pared, como si el tiempo no hubiera pasado. Abrí el cajón lentamente y saqué los papeles que no había tocado desde que murió. Ya era hora de ver todo por mí misma. Nada de confiar en sus resúmenes. Nada de firmar con una sonrisa fingida. Si de verdad pensaban que era tan tonta como para no darme cuenta de lo que hacían, estaban a punto de darse cuenta del error que cometieron. La casa estaba en silencio. Solo se escuchaba el tic-tac constante del viejo reloj en la repisa. Caminé por las habitaciones con calma. Ya no sentía rabia. Lo que tenía ahora era claridad. No iba a gritar, no iba a hacer drama. Eso les daría poder. No les iba a regalar mi dolor. No otra vez. Puse una tetera nueva en la mesa, respirando profundo con cada movimiento. La rutina me mantenía firme, me evitaba el temblor en las manos. Mi gata, Willow, me seguía de cuarto en cuarto, con esos ojos verdes atentos. Ella sabía que algo había cambiado. Los animales siempre lo saben. Encendí mi computadora y entré otra vez a las cuentas en la nube que Greg había configurado para mi comodidad. Comodidad, esa palabra me revolvió el estómago. Empecé a descargar copias de todos los documentos que encontré, transacciones, contratos con mi nombre, planes de ahorro, propuestas de negocio, empresas que yo jamás autoricé. Con cada clic, creaba carpetas en mi disco duro. Todo bien etiquetado, fechas, números de cuenta, anotaciones. También imprimí copias físicas, no porque no confiara en lo digital, sino porque el papel tiene un peso que una pantalla nunca va a tener. Algo real. Algo imposible de ignorar. Willow brincó al escritorio y se acomodó junto a la pila de papeles como si fuera mi guardiana gris. La acaricié despacito. Buena niña, susurré. Apenas vamos empezando. Cuando terminé de respaldar todo, saqué mi viejo cuaderno, ese que no tocaba desde que Robert murió. La cubierta de cuero estaba ya gastada, pero las hojas adentro seguían en blanco, esperando. Empecé a anotar lo que sabía. Lo que sospechaba. Lo que tenía que comprobar. Cuentas conocidas. Negocios donde estaba involucrado Greg. Inversiones compartidas. Líneas de crédito abiertas con mi nombre. Preguntas sin respuesta. ¿Había más activos que no conocía? ¿Cuánta deuda habían acumulado usando mi historial? ¿Cuánto tiempo llevaban haciendo esto sin que me diera cuenta? La lista crecía rápido. Tomé un sorbo de té. Amargo. Esta vez sin miel. No quería nada dulce que me distrajera. Todo su plan había funcionado con una sola suposición, que yo nunca iba a revisar nada. Que confiaría ciegamente. La vieja casa crujía mientras caminaba. Los ruidos familiares, ahora, me parecían reconfortantes. En medio del caos,
Al menos esos sonidos eran míos. Llevé mi té al estudio de Robert. Mi estudio ahora, aunque en el fondo seguía pensando que era suyo. Ese era el lugar donde él se sentaba durante horas a revisar cada póliza, cada estado de cuenta. Siempre me decía, no firmes lo que no entiendas, Marta. Nadie protege tus intereses como tú misma. Se lo había escuchado decir a Robert tantas veces. Jamás imaginé que un día tendría que aplicar esas palabras, contra nuestro propio hijo. Sentada en el escritorio, abrí una caja polvosa con la etiqueta que decía Robert, 2005-2017. Dentro, encontré carpetas repletas de estados de cuenta, notas de inversión, documentos fiscales, todo perfectamente ordenado como solo Robert sabía hacerlo. Página tras página, repasé aquellos registros antiguos. Sus anotaciones eran meticulosas. Cada gasto anotado, cada cuenta cuadrada. Él nunca habría permitido que esto pasara, pensé con un nudo en la garganta. Pero después del funeral, Greg tomó las riendas de inmediato. No deberías preocuparte por todo este papeleo, Ma, me dijo tomándome la mano, como si fuera el hijo más cariñoso. Déjamelo a mí. Es demasiado para ti. En ese momento, sentí alivio. El dolor era reciente, me sentía agotada. No tenía fuerzas ni para sentarme en ese escritorio sola, así que le dejé todo. Ese fue mi primer error. Mientras hojeaba las notas de Robert, encontré viejos correos electrónicos que Greg me había reenviado hace años. Mensajes amables, llenos de seguridad. Todo va bien, Ma. El préstamo comercial fue aprobado gracias a tu aval. Qué suerte tener un historial crediticio tan sólido. Solo faltan unos documentos más para que el banco esté tranquilo. Nada de qué preocuparse. El mundo de ahora es complicado, pero yo te mantengo al tanto. No te preocupes. En ese entonces, yo agradecía su atención. Todo sonaba bajo control. Yo no tenía que preocuparme por los detalles. Jenny se encargaba de reforzar esa calma con su dulzura constante. Marta, somos tan afortunados de tenerte. Nos has dado tanta estabilidad. No podríamos haber hecho esto sin ti. Y claro, se sentía bonito sentirse necesaria. Eso es lo que usaron a su favor. Pero al releer esos mensajes con nuevos ojos, lo vi claro, era un patrón. Greg nunca me invitó a involucrarme en los detalles. Me contaba solo lo que él quería que supiera. Todo era filtrado, endulzado, disfrazado de trabajo en equipo. El poder notarial fue el paso final. Es solo para emergencias, Ma. Tú sigues teniendo el control. Solo me da autoridad legal si pasa algo y no estás disponible. Usó mi amor como herramienta. Y Jenny siempre estaba ahí para suavizar cualquier duda. Jugaba su papel a la perfección, la nuera agradecida, la que solo quería lo mejor para todos. Tragué saliva. Ni siquiera podía enojarme conmigo misma por no haber visto las señales. Cuando pasas toda tu vida creyendo que alguien te ama sin condiciones, no cuestionas sus intenciones. Pero el amor sin respeto no es amor. No de verdad. Saqué un bloc de notas amarillo y empecé a escribir. Fechas, cantidades, cada préstamo, cada refinanciamiento, cada favor financiero que les había hecho. No iba a seguir siendo la viuda indefensa. ¿Querían el control? Ahora iban a ver lo que pasa cuando lo recupero. Willow volvió a saltar al escritorio y se acurrucó en mi regazo. Le acaricié detrás de la oreja mientras miraba por la ventana. El sol ya se escondía entre los árboles. Mañana mismo llamaría a mi asesor financiero. Con calma. Sin escándalo. No tenía miedo. Estaba despierta. Por fin. Despierta. A la mañana siguiente, me vestí como cualquier otro día. Unos pantalones cómodos, una blusa sencilla y un suéter ligero. Como si fuera a hacer mis mandados de siempre. La imagen importaba, y ahora más que nunca. La calma que sentía ya no era fingida, era parte de mí. El pánico había quedado atrás. Antes de salir, le di una palmada suave en la cabeza a Willow. Quédate tranquila, le susurré. Ella parpadeó lento, como diciendo, ya lo sabía.
El camino al centro fue tranquilo, las calles me resultaban conocidas. Había hecho mis trámites bancarios ahí durante años, primero con Robert y luego sola. Pero esta vez, no era rutina. Cada paso era intencional. Estacioné unas cuadras antes y caminé despacio hacia la oficina del señor Cololton, mi asesor financiero. Había conocido a Robert por años, y a mí también. No éramos cercanos, pero siempre fue amable, profesional y atento. Uno de esos hombres que habla bajito, pero escucha con atención. Al entrar, la recepcionista me sonrió. Buenos días, señora Adams. ¿Tenía cita hoy? No, le dije, devolviendo la sonrisa. Pero me preguntaba si el señor Cololton tendría unos minutos para tratar un asunto privado. Solo un momento. Y déjeme preguntar. Un minuto después, me hicieron pasar. El señor Cololton se puso de pie apenas me vio. Marta, claro. Por favor, toma asiento. La puerta se cerró con suavidad detrás de mí. Me senté despacio, respiré profundo. Y necesito revisar todas mis cuentas, empecé, con voz firme. Las manos cruzadas con calma sobre el regazo. Todas. Cuentas conjuntas, autorizaciones, movimientos donde aparezca mi nombre. El señor Cololton parpadeó, sorprendido, pero profesional como siempre. Claro. ¿Hay algún problema? Aún no lo sé con certeza, le dije, inclinándome un poco hacia él. Por eso necesito tu ayuda. Él asintió, entendiendo que no era una consulta común. Durante la siguiente hora, revisamos todo, línea por línea. Y poco a poco, la verdad se fue aclarando. Documentos de poder notarial firmados por Greg. Autorizaciones de inversión procesadas. Solicitudes de crédito con mi firma escaneada. Tiene acceso total a una buena parte de tus activos, dijo en voz baja. Algunas de estas cuentas implican riesgos fuertes, Marta. No sabía que esto había escalado tanto. Yo tampoco, respondí, serena. Y quiero que se detenga. Él se enderezó en su silla, con tono más formal. Podemos comenzar con el proceso de revocación. Hay que anular formalmente el poder notarial y congelar las cuentas conjuntas para evitar más movimientos. Hágalo. ¿Está completamente segura? Lo miré directo a los ojos. Señor Cololton, nunca he estado más segura. Asintió. Tendremos que contactar a un abogado para los documentos, y usted deberá ir personalmente a sus bancos para congelar ciertas cuentas de inmediato. Ya lo tengo previsto, dije sin dudar. Pasamos otros 30 minutos recolectando los documentos necesarios. Al firmar las primeras órdenes de revocación, sentí algo recorrerme por dentro. No era miedo. Era poder. El poder de recuperar lo que es mío. Antes de despedirme, hice una última pregunta. ¿Qué tan expuesta estoy legalmente si las inversiones que hizo no dan resultado? El señor Cololton suspiró lento. Mucho. Usted aparece como garante principal en varias líneas de crédito. Pero si actuamos desde ahora, congelamos, revocamos, y dejamos constancia de su oposición, podremos construir una defensa si la situación escala. Entonces, actuemos, dije, poniéndome de pie. Le estreché la mano con firmeza. Al volver caminando a mi coche, el sol de la tarde se reflejaba en los edificios altos del centro. Todo allá afuera parecía igual de normal que siempre, gente, coches, ruido. Pero mi mundo había cambiado para siempre. Tranquila no significa débil. No más. Esa tarde, cuando el cielo empezó a oscurecer y la casa recuperó su típica calma, mi celular vibró sobre la barra de la cocina. El nombre de Greg apareció en la pantalla. Me quedé mirándolo un momento. Él nunca me llamaba de noche, a menos que necesitara algo. Contesté con voz ligera. Hola, hijo. Hola, ma, su tono era cálido, casi alegre, demasiado alegre. Era esa voz que usaba siempre que quería pedirme algo, envuelta en simpatía. Solo quería saber cómo estabas. Estoy bien, respondí. ¿Y el bebé, cómo va? Genial.
aunque ha estado medio inquieto últimamente. Soltó una risa forzada, como si fuera una llamada casual, de esas para ponerse al día, pero yo ya conocía ese tono. Sabía que venía algo más. Esa suavidad fingida. Esa pesca disfrazada de interés. Platicamos unos minutos de tonterías, hasta que su tono cambió. Oye, Ma, en realidad quería hablarte de algo. Ahí viene. Claro, dime, respondí, sonriendo para mí misma. Y mira, se aclaró la garganta, me surgió una oportunidad bien buena, de esas que no se repiten. Ah, sí. Cuéntame más. ¿Te acuerdas de ese proyecto del que te hablé? Bueno, se adelantó una etapa importante de inversión y necesito un poco más de capital para cerrar mi parte. Su voz se volvió más suave. Solo es por un rato, Ma. Algo temporal. Ni siquiera es un favor. Me quedé callada, dejando que llenara el silencio. Y, por supuesto, lo hizo. Y pensé que, ya sabes, como ya tenemos varias cosas juntas en el papeleo, sería fácil mover unos fondos como garantía. No es nada arriesgado. Todo está sólido. Ni lo estaría mencionando si Jenny y yo no creyéramos que es clave para nuestro futuro. Para el bebé. El bebé. Siempre usaba eso. Nunca se le olvidaba qué botón presionar. Cerré los ojos y respiré despacio. Ya veo. ¿Y estás seguro de que es algo seguro? Completamente. Solo falta esa pieza final. Dejé que una leve sonrisa se dibujara en mis labios, aunque él no la viera. Bueno, hijo, seguro podemos hablarlo. ¿Por qué no nos vemos en persona? Me gusta revisar estas cosas cara a cara, ya sabes, para quedarme tranquila. Hubo un silencio pequeño al otro lado. Casi podía escucharlo hacer cálculos mentales. Y claro, dijo por fin, rápido, demasiado rápido. Absolutamente. Buena idea. Mañana trabajo, añadí. Mañana está perfecto. Pero mejor nos vemos en un lugar público. Así te escucho bien. Ya sabes cómo se pone la casa con el bebé. Claro, soltó una risita nerviosa. Lo que sea más cómodo para ti. Cuando colgamos, casi pude escuchar su suspiro de alivio. Él creía que yo seguía siendo la misma. Confiada. Manejable. Pero ya no. Esa madre ya no existe. Puse el teléfono boca abajo sobre la barra y solté el aire lentamente. El ambiente en la casa se sentía más denso esa noche, pero no me oprimía. Él todavía cree que estoy dormida, pensé. Perfecto. Apagué las luces de la cocina, dejando solo una lámpara tenue en la sala. Los documentos ya estaban seguros. La revocación, en proceso. Mañana, lo escucharía con atención. Lo dejaría tejer su red, como siempre, pero esta vez yo tendría las tijeras listas. Al día siguiente, llegué al café 20 minutos antes. Era uno de esos lugares que a Jenny le gustaba llamar rústico con clase. Paredes de ladrillo, luces cálidas, muebles combinados con cuidado para parecer casuales, pero todo pensado. Elegí una mesa junto a la ventana grande, en una esquina tranquila. Era el lugar perfecto. Desde ahí, podría ver todo. Escuchar todo. Y no perder detalle. Con la espalda recargada en la pared y vista directa a la entrada principal, esperé tranquila. La mesera me trajo mi té, le di las gracias con una sonrisa leve y seguí observando el paso del tiempo. Greg llegó justo a tiempo, algo raro en él, pero típico cuando quería algo. Me localizó en cuanto entró y se acercó con esa sonrisa suya, como si se tratara de una plática casual entre madre e hijo. Ma. Saludó mientras se inclinaba para darme un beso en la mejilla. Te ves increíble. Gracias, mi amor. Tú también vienes muy presentable. Nos sentamos. Él pidió su café de siempre. Siguió una charla ligera, puro cotorreo superficial. Era bueno en eso, en calentar el ambiente, en mantenerlo relajado mientras preparaba su discurso. Pero yo estaba en otra cosa. El pequeño grabador que traía bien escondido en mi bolso ya estaba funcionando.
Practiqué cómo acomodarlo antes de salir de casa. Estaba bien colocado. El murmullo del café ayudaba a cubrir cualquier ruido extraño, pero el aparato captaba todo. Cada palabra. Después de unos minutos hablando del bebé, su negocio y el clima, su tono cambió. Se acomodó en la silla, juntó las manos sobre la mesa y arrancó. Ma, de verdad te agradezco que me hayas recibido así, empezó con su voz de hijo ejemplar. Siempre has estado para nosotros. Yo sé que quieres lo mejor para esta familia. Asentí despacio, dejando que continuara. Esta oportunidad, siguió, inclinándose hacia mí, está de lujo. Ya hicimos toda la investigación. Las ganancias están prácticamente aseguradas, pero tengo que moverme rápido. ¿Cuánto necesitas? Pregunté bajito, como si realmente me preocupara. Bajó la mirada con ese gesto que tenía ensayado. No es tanto, 200.000. Pero es a corto plazo. Todo está respaldado con los activos que hemos juntado. ¿Qué has juntado usando mi nombre? Y pensé, pero no lo dije. Sonrió, sin notar ningún cambio en mi cara. Con las cuentas conjuntas y el poder legal, pues, es muy fácil, la neta. Ya tengo todo el papeleo listo. Solo necesito tu aprobación. Tomé un trago lento de té, sin dejar de mirarlo. ¿Ya tienes los papeles? Pues sí, ya sabes cómo es esto. Mejor tener todo listo por si dices que sí. Así nos ahorramos tiempo. Hice una pausa. ¿Si Jenny también está de acuerdo? Y claro, los dos estamos totalmente de acuerdo. Ahí estaba. El clásico nosotros, el chantaje emocional disfrazado de unidad familiar. Ustedes sí que saben armarse una estructura, le dije, sonriendo leve, ladeando un poco la cabeza. Greg soltó una risita. Bueno, tú me enseñaste a ser ordenado, como decía papá, planea todo con anticipación, ¿no? No metas a tu padre en esto, pensé. Por fuera, solo solté una risita tranquila. Mientras él seguía con los detalles, ganancias, plazos, manejo de riesgos, yo lo dejé hablar. Cada frase era una cuerda más en la trampa que él mismo tejía. Cada mentira, grabada. Cada fecha, registrada. Cuando terminó, puse mi mano suavemente sobre la suya. Y mi amor, gracias por pensar en mí. De verdad. Pero dame 1 o 2 días para revisar todo. Tú sabes cómo soy. A mí también me gusta revisar con calma. El rostro de Greg cambió por una fracción de segundo. Un destello de sorpresa. No estaba acostumbrado a que no se diera de inmediato. Pero se recompuso y sonrió. Claro, ma. Por supuesto. Claro, mamá. Tómate tu tiempo, dijo Greg con su tono de siempre. Le apreté la mano con suavidad antes de soltarla. Es una decisión grande. Queremos hacer lo correcto. Él asintió, todo convencido. Creía que me seguía teniendo en la bolsa. Pero no. Cuando nos levantamos para irnos, lo abracé. No se dio cuenta de que tan fuerte apretaba yo mi bolso. La grabadora seguía encendida ahí dentro. Gracias, Greg, pensé mientras salía del café. Acabas de darme justo lo que necesitaba. La tarde siguiente, cualquier rastro de duda en mí se había esfumado. Ya no sentía miedo. Ni de Greg, ni de Jenny, ni de perder su cariño. Porque ahora sabía que no había ningún cariño que perder. En el despacho de mi abogada en el centro, me senté frente a la licenciada Whitaker, una mujer firme, sin rodeos, de unos 50 años. Me la recomendó mi asesor financiero. Me recordaba un poco a mí misma, tranquila, pero de acero por dentro. Cuénteme todo, señora Adams, me dijo, abriendo su libreta amarilla. No se guarde nada. Y no lo hice. Durante casi 1 hora, solté todo, los préstamos, los avales, los negocios raros, los papeles del poder notarial, las cuentas escondidas que había descubierto, y por último, la grabación del café. La escuchó sin interrumpirme, con el ceño fruncido, mientras las mentiras se iban acumulando. Cuando terminé, se recargó en la silla, pensativa, golpeando el escritorio con la punta del bolígrafo.
Han dejado un rastro de papel enorme, dijo en voz baja. Más que suficiente para hacer esto muy manejable. ¿Voy a perderlo todo? Pregunté con calma. No, si actuamos ya. Su situación está lejos de ser desesperada. Legalmente tienes varias cartas fuertes por jugar. Me explicó cada paso despacio, viéndome a la cara para asegurarse de que entendía todo. El poder notarial se revocaría oficialmente, con notario y todo. Se mandarían avisos legales a todas las instituciones financieras involucradas. Las cuentas conjuntas se congelarían mientras se realizaba una revisión completa. También redactaría una carta formal describiendo el abuso financiero hacia una adulta mayor, por si se necesitaba protección adicional. Prepárese para lo que viene, añadió. Es posible que enfrente manipulación emocional, chantaje, amenazas de destruir la familia. Le sostuve la mirada. Me he estado preparando para eso toda mi vida, sin darme cuenta. Ella sonrió, apenas un poco, con un destello de respeto brillándole detrás de sus lentes. Perfecto. Entonces, vamos a comenzar. Cuando regresé a casa, el primer lote de avisos legales ya se había enviado electrónicamente. La licenciada Whitaker me aseguró que ella misma se pondría en contacto con todos. Esa noche, me senté en mi escritorio y abrí la pequeña caja fuerte ignífuga donde guardaba mis papeles personales, el testamento de Robert, mis documentos de pensión, seguros, y ahora, mi nuevo plan patrimonial. Saqué mi testamento anterior. El nombre de Greg estaba en cada línea. Como beneficiario, como contacto, como contingencia. Sentí un nudo en el pecho al verlo. Pensé que lo estaba protegiendo, entregándole todo. Pensé que le estaba facilitando la vida para cuando yo ya no estuviera. Pero lo único que hice fue darle permiso de quitarme el control, estando viva. Ya no más. Saqué mi pluma negra del cajón y, con calma, taché su nombre. Uno por uno. Cuando terminé, guardé el testamento viejo de nuevo en la caja fuerte, no sin antes ponerle una etiqueta, sustituido. Solo para referencia. El nuevo se formalizaría la próxima semana. Pero simbólicamente, ese momento marcó el punto en que dejé de existir para su beneficio. Esta casa. Esta vida. Este nombre. Todo lo que había construido, volvía a ser mío. Y un día, cuando yo ya no esté, esto pasará a alguien que sí entienda lo que significa amar de verdad, sin aprovecharse. Porque el amor sin respeto no es amor, es abuso. Volteé hacia la ventana del frente. La luz del porche brillaba suave contra el cielo anaranjado del atardecer. La misma luz que alguna vez dejé encendida esperando que Greg viniera. Ahora solo era eso, luz. Sin significado extra. Ya no me aferraba a esperanzas que dolían. Solo una lámpara encendida, firme, constante. A la mañana siguiente, me estaba moviendo incluso antes de que saliera el sol. Siempre fui madrugadora. Robert solía decir en broma que yo era mitad pájaro, mitad reloj, que me levantaba antes que los gorriones, ya vestida cuando otros apenas estaban abriendo los ojos. Pero hoy no era por costumbre. Era estrategia. Llamé primero a la oficina de administración de hipotecas. Me contestó una mujer llamada Sandra. Usé un tono amable, relajado. Como una señora mayor más, revisando su papeleo. Sí, señora, dijo Sandra, mientras tecleaba. La hipoteca de la propiedad de Adam está completamente pagada. Se cerró el mes pasado. Y sí, el título muestra que usted y su hijo son los propietarios. Sonreí al teléfono, aunque ella no podía verme. Perfecto. Y solo para confirmar, ¿cualquier venta o refinanciamiento requiere mi firma? Así es. Excelente, le dije, con dulzura. Me gustaría hablar sobre opciones para una posible venta o transferencia de servicios. Es parte de un asunto de planificación patrimonial. Sandra dudó un momento, pero se mantuvo profesional. Y claro, se puede hacer. Solo necesitamos que entregue algunos documentos formales. Pero puedo marcar su expediente y ponerla en contacto con uno de nuestros gerentes senior. Y gracias, querida. De verdad te lo agradezco.
Colgué el teléfono y respiré hondo. Eso era todo. Ellos pensaban que, al pagar la hipoteca, la casa ya era suya. Pero el título seguía bajo mi nombre. Legal, total, incuestionable. Y no contaban con que yo reconsiderara eso. Esa misma tarde, fui directamente al banco. Nada de llamadas ni correos. Quería que todo se hiciera en persona. Sin rastros para ojos curiosos. Pedí hablar con el gerente. Me atendió un joven llamado Jeremy, que por suerte me trató con respeto, no con lástima ni condescendencia. Quisiera cerrar las líneas de crédito conjuntas, le dije, mientras deslizaba mi identificación por el escritorio. Quiero que las congelen de inmediato. Y claro, respondió, con una ceja levantada, pero sin cuestionarme. Es su derecho como titular principal. ¿Prevé algún problema, señora Adams? Es posible, respondí, con calma. Por eso quiero que todo esté hecho a la perfección antes de que nadie más se entere. Jeremy asintió y bajó la voz. Se puede hacer. Lo aseguramos desde aquí. Poco a poco, pieza por pieza, todo el rompecabezas se iba reacomodando. Para cuando regresé a casa esa noche, ya estaba en marcha la cadena silenciosa de acciones. La posible venta de la casa, las líneas de crédito congeladas, la revocación legal procesándose con la licenciada Whitaker, los nuevos documentos patrimoniales listos para firmar. Greg y Jenny seguían flotando tranquilos, sin imaginar lo que venía. Pensaban que el hielo bajo sus pies era sólido. Pero las grietas ya estaban ahí, creciendo. Esa noche, me senté en la mesa de la cocina con mi segunda taza de té y mi libreta abierta. Actualicé mi lista con una satisfacción tranquila. Transferencia de hipoteca, marca de verificación gruesa. Líneas conjuntas congeladas, marca de verificación gruesa. Poder notarial revocado, marca de verificación gruesa. Reestructuración de herencia, en proceso marca de verificación gruesa. No era venganza. Era justicia. Era tomar de vuelta lo que siempre fue mío. Me recosté en la silla. Willow volvió a saltar a la mesa, acurrucándose como siempre junto a mi libreta. Su respiración tranquila coincidía con la mía. Esta casa ya no se sentía como una jaula. Era suelo firme. Mío otra vez. Disfruten sus últimas semanas creyendo que todo está igual, pensé. No verán la tormenta venir, hasta que ya sea tarde. Extendí la mano y le rasqué suavemente la orejita a Willow. Ya casi, mi niña, le susurré. Ya casi. 2 semanas después, la primera grieta, finalmente los alcanzó. Era jueves por la noche. No necesitaba estar ahí para saber lo que pasó. Ya lo había imaginado con lujo de detalle. Greg y Jenny salieron a cenar para celebrar uno de esos supuestos logros de sus negocios. Un nuevo inversionista, un nuevo trato, lo que sea que se estuvieran inventando ahora. Pidieron vino, un plato caro. Jenny seguramente sonrió desde el otro lado de la mesa, imaginando lo lejos que habían llegado. Y entonces, cuando el mesero regresó con la cuenta, la primera tarjeta fue rechazada. Greg probablemente se rió bajito, queriendo hacerse el tranquilo. ¿La puedes volver a pasar?, habrá dicho. Ha de ser un error del banco. La segunda tarjeta también fue rechazada. El pánico no siempre llega con gritos. A veces llega callado. Mandíbulas apretadas. Cuellos tensos. Miradas entre esposos que no necesitan palabras. El hielo bajo sus pies finalmente se había quebrado. Esa misma noche, un paquete gordo llegó al buzón de Greg. Documentos oficiales de la empresa que administra la hipoteca. Notificación de transferencia de gestión. Por cambios recientes en la titularidad y la estructura patrimonial, se requiere una reevaluación financiera inmediata. Los saldos actuales podrían quedar sujetos a cláusulas de pago acelerado mientras se revisa el título de propiedad. O sea, dicho de forma elegante, se quedaron sin red de seguridad. La casa que pensaban intocable, gracias a mi generosidad, ahora era terreno inestable. Y no por un accidente, no por el mercado. Fue porque yo decidí mover la palanca que nunca imaginaron que usaría. A la mañana siguiente, mi celular sonó. Greg.
Otra vez su nombre en la pantalla. Lo dejé sonar hasta que entró al buzón de voz. No necesitaba oír sus explicaciones nerviosas, ni su tono de inocente confundido. Tampoco necesitaba escuchar a Jenny de fondo, tratando de sonar calmada mientras el miedo se colaba en cada palabra. En vez de eso, me senté en la mesa de la cocina con mi taza de té en la mano, los papeles bien ordenados frente a mí, y esperé la llamada de mi abogada. La licenciada Whitaker me marcó puntual. Todo está procesado, señora Adams, dijo. Los nuevos documentos de titularidad ya están registrados. Las revocaciones fueron recibidas oficialmente. Todas las líneas de crédito conjuntas quedaron cerradas. Y gracias, Laura. Te posicionaste muy bien, continuó. Si ellos intentan cualquier acción legal, no tienen con qué. Todo el historial que documentamos, manipulación financiera, uso indebido de poder notarial, está sólido. Toda la carga legal caería sobre ellos. Sonreí, apenas. Que lo intenten. La versión de mí que antes se aterraba con el conflicto, que hacía todo por mantener la paz familiar, ya no existe. Porque entendí algo que debía haber sabido desde hace años. La familia no se define por la sangre. Se define por el respeto. Y Greg y Jenny jamás me respetaron. Respetaban mi dinero, mis conexiones, mi silencio. Y yo acababa de quitarles todo eso. Esa noche, la casa estaba en silencio. Pero por primera vez en mucho tiempo, no me sentía sola. Me paré frente a la ventana, mirando el cielo que ya se oscurecía. Una brisa ligera movía los árboles del jardín, los mismos que Greg trepaba cuando era niño. Los mismos que plantamos Robert y yo cuando compramos esta casa, hace décadas. Mi casa. Mi historia. Mis decisiones. Ningún engaño podría cambiar eso ya. Willow se acercó y me rozó la pierna con la cola en alto. Me agaché, la levanté y la abracé fuerte contra el pecho. Nos quedamos ahí, las dos, mirando por la ventana. Afuera, todo seguía como siempre. Pero adentro todo había cambiado. Y ellos aún no lo sabían. Pronto, pensé. Pronto van a entender lo que realmente perdieron. El golpe en la puerta fue fuerte. 3 golpazos secos, duros, como puños rompiendo la cortesía. Ya lo esperaba. Caminé hacia la entrada con calma. Antes de abrir, verifiqué que la pequeña grabadora de voz escondida detrás del florero en la consola ya estuviera grabando. Y entonces abrí la puerta. Greg estaba ahí, con la quijada apretada y los ojos abiertos de coraje. Traía los hombros rectos, como alguien que está acostumbrado a entrar a un lugar y salirse con la suya. Jenny se quedó detrás de él, parada en el porche, con los brazos cruzados y los labios bien apretados. No dijo nada. Solo venía como refuerzo. Mamá, dijo Greg, con la voz tensa, casi temblorosa. Tenemos que hablar. Me hice a un lado con toda la calma del mundo, como quien ya lo tenía ensayado. Claro, hijo. Pasen. Entraron a la sala, donde mi abogada, la licenciada Whitaker, ya estaba sentada, tranquila, serena, con su portafolio al lado como si fuera su escudo. Greg se detuvo en seco al verla. ¿Y ella quién es? Mi abogada, respondí, con voz firme y clara. Laura Whitaker. Me está ayudando con unos ajustes patrimoniales que ya hacía falta hacer. ¿Ajustes patrimoniales?, repitió Greg, soltando una risa falsa. Mamá, ¿qué demonios está pasando? Jenny empezó a caminar cerca de la chimenea, sin perderme de vista. Estaba calculando, viendo si todavía había algo que rescatar. Yo me senté, e hice un gesto hacia la silla de enfrente. Oh, por favor, Greg, siéntate. No lo hizo. Su voz subió de tono, y esa fachada educada que traía se empezó a desmoronar. Congelaste nuestras cuentas. Cancelaste la hipoteca. Las líneas de crédito se acabaron. ¿Tienes idea de lo que estás haciendo? Sé exactamente lo que hago, contesté, con tono sereno. Estoy protegiendo lo que es mío. Te estás destruyendo todo. Y gritó, con las venas marcándosele en el cuello.
Yo construí todo esto contigo. Somos un equipo. Negué con la cabeza lentamente. Oh no, Greg. Tú construiste esto sobre mí. Sin mi consentimiento, sin respeto. Eso no es ser equipo. Eso es aprovecharse. Él se burló, caminando de un lado a otro. Estás exagerando. Ya hemos hablado de todo esto. No, lo interrumpí. Tú hablaste. Llegaste, diste tu discurso, manipulaste. Yo solo asentí porque confiaba en ti. Y tú usaste esa confianza como arma. Jenny, por fin, abrió la boca. Su voz sonó fina, tensa. Estábamos tratando de construir un futuro para tu nieto. Para la familia. ¿No es eso lo que siempre quisiste? Durante mucho tiempo lo creí, le respondí, mirándola directo. Pero ahora entiendo. Nunca me vieron como familia. Me vieron como una cuenta bancaria. Greg golpeó con las manos el respaldo de la silla, pero siguió de pie. Estás echando todo a perder, mamá. Estás saboteando a tu propia familia. Me enderecé en la silla, viéndolo fijamente. Oh no, Greg. Tú lo echaste a perder cuando dejaste de verme como persona y empezaste a tratarme como una herramienta. A mi lado, la licenciada Whitaker abrió su portafolio sin decir palabra y deslizó una carpeta hacia el centro de la mesa, frente a Greg. Estos documentos detallan cada transacción no autorizada que iniciaste usando el nombre de tu mamá, dijo, con calma. Ya se presentaron ante las autoridades correspondientes. La sonrisa de Greg desapareció. ¿Autoridades? Investigación estatal por fraude, unidad financiera de abuso a adultos mayores, y revisión por mal uso de identidad, confirmó ella. Ya no era un simple pleito familiar. Jenny se puso blanca. Le agarró el brazo a Greg, pero él se lo sacudió de encima. ¿De verdad vas a destruir a tu propio hijo? Espetó Greg, con la voz rota. ¿Por qué? ¿Por rencor? Me puse de pie despacio, dejando que el silencio se hiciera en la habitación antes de responder. Oh no, Greg. Por dignidad. Por primera vez, no había nada más que decir. Jenny lo jaló del brazo, tirando de él hacia la puerta mientras le susurraba. Tenemos que irnos ya. Se dieron la vuelta y se salieron hechos una furia, sin decir una sola palabra más. Cuando la puerta por fin se cerró tras ellos, solté el aire que llevaba demasiado tiempo guardando. La licenciada Whitaker me miró con firmeza y asintió. «O lo hiciste bien». «Me siento limpia», le dije en voz baja. «No ganadora. Solo, limpia, por fin». No me moví de la silla después de que se fueron. La casa estaba en silencio. Mis manos descansaban tranquilas sobre mi regazo. Mi respiración era pareja. La licenciada Whitaker abrió su portafolio una vez más. Sacó otro juego de documentos, más grueso, más pesado, perfectamente engrapado. Hay algo más que ellos todavía no entienden, dijo, empujando la carpeta hacia mí. Yo asentí. Ya lo sabía. El paquete completo ya está sellado, con hora y fecha, y se presentó hoy en la mañana ante agencias estatales y federales, confirmó. Cada documento, cada grabación, cada correo que reenviaste. Ya empezó la revisión preliminar. Apoyé la yema de los dedos suavemente sobre la carpeta, sin abrirla. Su peso no era solo papel. Era símbolo. Era prueba. Ellos pensaron que esta confrontación era su oportunidad para controlar la narrativa, dije en voz baja. Para darle la vuelta a todo, para hacerme sentir culpable y lograr que me echara para atrás. Pero no contaban con que estuvieras 2 pasos adelante, respondió ella. Greg todavía creía que esto podía arreglarse. Que si me gritaba lo suficiente, si me metía presión, si me hacía sentir culpable, yo volvería a ceder como tantas veces antes. Pero esta vez, el tablero ya estaba limpio desde antes de que él llegara. Las grabaciones del café. La auditoría completa de cada transacción no autorizada. Los respaldos en la nube de contratos que nunca aprobé. Los correos. Los mensajes de voz con amenazas. Todo perfectamente documentado.
Ya no está en mis manos. Ya no pueden tocar nada, ¿verdad? No, dijo la licenciada Whitaker. Todo está protegido. Incluso si intentan contactarte otra vez, y créeme que lo harán, estarás blindada. Dejé que esas palabras se acomodaran dentro de mí. Durante años, ellos actuaron creyendo que yo era demasiado buena para hacer algo. Que mi amor por la familia me mantendría callada, dócil. Y no se equivocaron del todo. Fui buena. Fui paciente. Los quise. Pero confundieron mi silencio con debilidad. Y ahora van a aprender que hay mujeres que construyen muros en silencio. Mientras otras gritan desde afuera de las puertas. El teléfono vibró sobre la mesa. El nombre de Greg otra vez. No lo contesté. Ya no necesitaba escuchar más disculpas disfrazadas de preocupación. Ya conocía bien el patrón, empezaría con dulzura, seguiría con culpa, luego enojo. Y terminaría rogando. Ya había visto esa película antes. Pero esta vez, yo no iba a estar en el público. La licenciada Whitaker se levantó y guardó su portafolio. La próxima semana procederemos con la transferencia de propiedad, en cuanto la investigación reconozca formalmente tus declaraciones, dijo. Después de eso, estarás completamente protegida con un cortafuegos legal. Sin cláusulas de reversión. Asentí, sintiendo en el pecho, por primera vez en años, que ya nada ni nadie iba a quitarme lo que es mío. Sonreí con debilidad. Bien. Quiero que eso quede clarito, sin lugar a dudas. La licenciada Whitaker hizo una pausa, observándome por un momento. ¿Sabes? La mayoría de las personas esperan hasta que ya no están aquí para proteger su legado. Tú lo estás haciendo mientras sigues de pie. Porque he estado de pie por años, respondí con voz suave. Ella sonrió, en silencio, y con un leve asentimiento me dejó sola en la habitación. Me levanté despacio y caminé hacia la repisa de la chimenea. Ahí seguía la misma foto familiar de siempre, sonrisas forzadas, una imagen cuidadosamente elegida para proyectar armonía. Sin ceremonias, la bajé. No era enojo. Era claridad. Abrí el cajón del viejo escritorio de Robert, coloqué la foto con cuidado dentro y cerré. No había coraje, solo una sensación tranquila, firme, limpia. Afuera, el viento mecía suavemente el columpio del porche contra sus cadenas. Willow se subió al alféizar de la ventana, enroscando la cola, atenta. Ellos todavía no entendían del todo lo que habían perdido, pero lo harían. Y no necesitaría alzar la voz para que lo vieran. La primera llamada de las autoridades llegó apenas 2 días después. No fue a mí. Fue directo a Greg. Lo supe porque Jenny me dejó un mensaje de voz esa misma tarde. Se le notaba el pánico contenido en la garganta, la tensión en cada palabra. Marta, por favor llámanos. El investigador del estado acaba de contactar a Greg. Están diciendo cosas que ni siquiera entendemos, sobre fraude y abuso financiero. Esto ya se salió de control. Tienes que arreglar esto. Por favor, aún podemos resolverlo como familia. Arréglalo. La desesperación, por fin, salió a la superficie. Esa imagen de control que habían mantenido por años se desmoronaba más rápido de lo que podían cubrir las grietas. Escuché el mensaje solo una vez. Luego lo guardé, con toda calma, en la misma carpeta segura donde tengo todas las demás pruebas. Justificación en audio número 23. Al anochecer, el efecto dominó ya estaba en marcha. Los socios de Greg comenzaron a retirarse de sus empresas en cuanto se hizo pública la investigación. Sus cuentas fueron congeladas. El nombre de Jenny apareció en el registro de auditoría, lo que desató otra ola de revisiones, ahora sobre sus declaraciones conjuntas. Jenny fue la primera en quebrarse. No estaba hecha para el caos. Su fuerza residía en la manipulación, mientras la ilusión de control se mantenía. Pero en cuanto la verdad se volvió pública, se vino abajo. Los testigos empezaron a hablar. Amigos de la familia a quienes les presumían todo. Un primo que recordó a Greg alardear de cómo su mamá le firmaba todo. Ella es básicamente mi inversionista silenciosa, decía. La red que construyeron no solo era ilegal.
Era arrogancia con registro. Esa noche, mientras estaba sentada junto a la chimenea con mi taza de té caliente entre las manos, el celular volvió a vibrar. Un mensaje de texto. De Greg. Por favor, me equivoqué. No dejes que esto arruine todo. Nunca quise que llegara tan lejos. Por favor, mamá, llámame. Me quedé mirando la pantalla. Leí el mensaje 2 veces. El cambio era total. Aquel hijo seguro de sí mismo, el que se reía a mis espaldas, ahora temblaba al borde del colapso de todo lo que había construido. Lo vi desmoronarse. Pero no respondí. Hay mensajes que solo merecen silencio. Al otro lado de la sala, Willow saltó con suavidad al descansabrazos y se acomodó junto a mí. Y juntas, sin palabras, simplemente respiramos. Extendí la mano y pasé los dedos suavemente por su espalda. Te dije que iban a contraatacar, susurré. Ahora por fin están viendo lo que cuesta. La casa se sentía cálida, firme, y no vacía como en aquellos primeros días del duelo. Esto no era una victoria. Era una restauración. A la mañana siguiente, la licenciada Whitaker me llamó, puntual como siempre, con su tono directo y profesional. El investigador estatal confirmó la aceptación total de sus presentaciones, informó. Están recomendando cargos por manipulación fraudulenta de activos y abuso financiero a persona mayor. Tomé aire y cerré los ojos un momento, dejando que sus palabras me calaran. Bien, respondí, tranquila. A partir de las 8:42 de la mañana de hoy, continuó, su patrimonio ya quedó sellado bajo la nueva estructura del fideicomiso. Ningún concurso futuro tendrá validez legal. Y si en algún momento intentan levantar una demanda emocional o una solicitud de tutela, sus propios antecedentes y las medidas que usted tomó los descalifican de forma permanente. Que griten al viento si quieren, dije en voz baja. Los documentos van a hablar por mí. Esa misma tarde, la familia de Jenny emitió un comunicado a través de su abogado. Se deslindaron públicamente de Greg, calificando su comportamiento como sorprendente y profundamente decepcionante. Por supuesto que lo hicieron. La autoprotección siempre va primero. Pero lo que ahora tenían no era venganza. Era algo más limpio. Más firme. Límites. Y por primera vez, desde que Robert murió, sentí,